Día 2 de análisis mundialista. Y vaya día, en un día que parecía inicio flojo y parecía que iba a estar así, acabó muy potente con la dominante victoria, aplastante victoria goleada de Estados Unidos, sorpresiva además hacia Paraguay. Un cuadro de Paraguay increíblemente irreconocible. Es impresionante el cómo de mal se vio el cuadro de Alfaro. Tanto jugadores como él, todo básicamente fueron totalmente dominados. Y no es solamente por ellos, claramente Estados Unidos también en la contraparte se vio aplastante, se vio demasiado bien. Pero bueno, se juntan ambas cosas y sucedió lo que sucedió, 4-1, victoria histórica, de hecho igual a la mejor victoria, al menos en marcador, de Estados Unidos en la historia de los mundiales. Muy merecida, vaya inicio, podríamos decir que ya es el anfitrión, uno de los coanfitriones, el que mejor tuvo su inicio en esta Copa del Mundo y de lejos, por sensaciones, por marcador, por afición, por todo. O sea, hasta esa cereza en el pastel que fue el gol de Gio Reyna al final. Impresionante, no lo pudieron haber escrito mejor realmente. Y bueno, vámonos por partes, vamos a iniciar con el Canadá-Bosnia. Y acá en vez de calificar a la mejor, me dio la tarea de calificar a ambas. Y es que fue un empate 1-1 con sabor agridulce para Canadá, porque si bien fue un partido que parecía para otro resultado, en casa, con tu gente, con un buen cuadro, si bien faltaba Alphonso Davies, pintaba todo ante un cuadro de Bosnia que realmente no es tan sólido, pintaba como para una victoria. Al final no fue así, se quedó todo en un empate, pero al final es el primer punto en la historia de los mundiales para Canadá, o sea, en la historia de Canadá en los mundiales. Es el primer punto, lo cual claramente lo celebran ellos y totalmente merecido, totalmente justificado. Pero el partido sí deja sensaciones de que Canadá mereció más, o al menos se quedó corto con la idea que tuvo en los 90 minutos. Y es que Bosnia, muy fiel a la idea de esta selección europea que clasificó mediante el repechaje, muy férrea defensivamente, pero que apuesta totalmente a la pelota parada para al menos anotar gol. Y es que así fue, una calca de Chequia, Bosnia y Herzegovina, así fue, anotó primero desde un tiro de esquina y se encerró bien, porque realmente defendieron muy bien. Y es que a diferencia de Chequia, ellos sí lograron puntuar, ellos sí mínimo empataron. De hecho, en su cuarto partido mundialista histórico es el segundo en el que logran puntuar, cosa positiva claramente para Bosnia. Y claramente queda el asterisco de qué tan bueno están como para competir ante Suiza o qué tal va a ser el juego contra Qatar. Pero ya nos demostraron que el bloque defensivo lo tienen muy bien. Y pues esperar el cómo se va a desempeñar Bosnia en este grupo. Un grupo que pinta a priori muy flojo. Y pues a ver si le beneficia a Bosnia esta parte. Entonces en mis calificaciones vamos a empezar con la calificación del partido. Le puse un 5. Ayer al México-Sudáfrica le puse un 5-5 y es que el factor inaugural y todo eso obviamente influye. Pero acá en el Canadá-Bosnia, si bien fue un partido más parejo, claramente, que el México-Sudáfrica, fue un partido que también tuvo muchas lagunas, al menos en espectáculo fue muy pobre. Y si no es por el gol de Canadá al final, hubiera sido muchísimo más baja esta calificación, porque fue un partido muy pausado también por las faltas, tanto de Bosnia como de Canadá al final. Entonces yo creo que un 5 está bien. Y bueno, empezamos con Canadá, un 6 para mí. Y ya lo decía, fue un debut agridulce, porque se sintió esta sensación de que pudieron haber sacado más puntos de este partido. Pero justamente su primer punto en mundiales se celebra y claramente es positivo. Para Jesse Marsch yo le doy un 5, probablemente me estoy viendo muy duro, probablemente puede ser un 6 por ahí. Pero es que aunque el estilo de juego y la propuesta está ahí, no fueron contundentes ni tan dinámicos como Corea del Sur. Porque por ejemplo, poniendo de ejemplo a Corea del Sur, no fueron contundentes ellos tampoco, pero llegaron más gracias a su dinamismo al ataque. Acá Canadá, si bien Bosnia defendió mejor que Chequia, se vio que en el último tercio del campo no tenía tanta creatividad como en este caso Corea del Sur. Entonces ahí le castigo un poco a Jesse Marsch, que si bien estaba la idea, la ejecución no fue la mejor, pero no le repruebo como tal porque los cambios fueron buenos. La asistencia cae desde Promise David
y el gol de Kyle Larin. Entonces son 2 cambios en el marcador para Canadá positivos y claramente van de la mano de Jesse Marsch. El mejor de lejos, además, para mí, al menos de Canadá, Richie Laryea, y es que jamás se lo llevaron. En todas las jugadas que se le exigió defensivamente estuvo ahí, en el cierre, en el momento exacto. Gran juego, me sorprendió. Y al menos la falta de Alphonso Davies defensivamente claramente no se sintió. Obviamente Alphonso Davies juega más a la ofensiva en esta selección de Canadá, más como extremo, más como medio que sube y baja constantemente. Pero en esta parte, Laryea, al menos defensivamente, un 10. Yo le pongo un 8 en promedio del partido. Para mí el mejor de Canadá. El peor, claramente Jonathan David. Y es que este es uno de los partidos que jamás olvidas, pero por lo mal que estás. Y refleja claramente el pésimo nivel que vive la mayor estrella, al menos cuando Davies está en la banca de Canadá hoy en día. Y la insignia no puede ser otro que Kyle Larin. Entra de cambio, anota el gol que le da a Canadá el primer punto en los mundiales. Y ya simplemente con eso puede ser la figura del partido. Yo valoré más los 90 minutos de Richie Laryea, pero Kyle Larin claramente es otro candidato. Y su gol, aunque sí fue desviado, se tiene que intentar. Es lo que decía ayer con Julián Quiñones. Acá lo intentó Larin, le salió. Y al menos yo lo escojo como la insignia. Y les digo, también califiqué la segunda parte ahora para Bosnia, porque es que califiqué con 6 a ambos equipos, 6 para Canadá, 6 para Bosnia. Si bien Canadá tuvo mayor propuesta, fue el que tomó las riendas del partido, al menos con la iniciativa para anotar gol. Bosnia en su contraparte defendió de 10. Al final el gol entre rebotes y tal fue una gran jugada, una gran asistencia de Promise David, pero Bosnia con la misma dinámica férrea en defensa casi le sale. Al final consigue un punto muy valioso que yo siento que si de alguna forma administra el vencer a Qatar, ya de aquí prácticamente se podrá decir que en este partido consiguió su pase. Entonces, por esa parte y porque ambos fueron en contraparte igual de bien, al menos ofensiva y defensivamente, o al menos no ofensivos, sino en la idea, en la iniciativa, es por eso que los califico con la misma nota. Y bueno, ya lo decía, el segundo partido mundialista que puntúa a Bosnia de los 4 que ha jugado en su historia, cosa positiva claramente, además estando en Canadá, contra Canadá, con gente canadiense. Es un resultado, yo pienso, positivo. Un 8 para Barbares, el técnico de Bosnia. Y es que así juegan, así lo buscan. Y el objetivo era al menos puntuar. Lo lograron. Y obtuvieron para mí un enorme premio. Ya les decía yo, si logran sacar un muy buen resultado, o al menos un buen resultado con Qatar, aquí fue donde consiguieron su pase. Y pues es un 8 al técnico. 9, el mejor de Bosnia. La defensa completa, un 9. Kolasinac, impecable. Katic, el más seguro. Y Muharemovic, el más activo, que fue el más insidioso ahí con las faltas, con los canadienses. Lo resolvió de buena forma. Kolasinac salvó literalmente un gol en la línea. Pienso yo, o al menos recuerdo que Katic también tuvo una jugada similar. Estuvieron de 10, al menos estos 3 defensivos de Bosnia, y los califico con 9 porque en verdad fueron el MVP para Bosnia, fueron el MVP general del partido y muy merecido. O sea, si bien sí considero antifútbol porque no tuvieron ninguna propuesta, al menos ofensivamente, la parte defensiva estuvo de 10, impecables, y eso se los valoro. El peor de Bosnia, justo, de media para adelante, tanto media como el ataque, les pongo un 4, es que estuvieron inexistentes o sin mayor propuesta, vaya. Simplemente el gol cae de un tiro de esquina, de 2 cabezazos, muy fortuito, y bueno, pues al final así es el fútbol, sacaron el resultado de ahí, obviamente mérito hay, pero sin propuesta no les puedo calificar de mejor forma. Eso sí, la insignia para mí, para Bosnia, es el que no se esperaba que iniciara este partido. Lukic, el primer gol con la selección, como este experimento en la titular, le salió al técnico. Al final él logra hacer su primer gol con la selección de su país en un mundial, no es poca cosa, y es por eso que lo pongo como insignia, un momento que jamás va a olvidar. Y ahora sí, el plato fuerte del día, el Estados Unidos contra Paraguay, un partido de locos, un partido inexplicable, literalmente, y es que se esperaba un Estados Unidos más activo, más con mayor iniciativa que Paraguay.
un Estados Unidos mejor ofensivamente hablando que Paraguay, pero se esperaba un Paraguay prácticamente impecable en defensa, lo cual fue totalmente lo contrario, y es que no existió Paraguay, al menos en los primeros 45 minutos. Fue un repaso estadounidense como pocos hemos visto en los últimos mundiales. En verdad que fue una gran sorpresa, no solo por el resultado, sino por las formas. Y es que Paraguay, si bien está lejos de ser una potencia en CONMEBOL, sí era uno de los señalados, una de las selecciones señaladas como caballo negro, al menos en CONMEBOL hablando. Gracias a esta férrea defensiva que traían, lograron vencer a Uruguay, Argentina, a Brasil, para que ahora en el Mundial te meta 4 Estados Unidos, que si bien tiene todo este ímpetu por ser el coanfitrión, claramente no es un resultado pronosticado o presupuestado, y Paraguay se vio muy mal. Y ya deja en duda, no me gustaría decir su continuidad en el Mundial, porque quedan 2 partidos, pasan los 8 mejores terceros, pero con este resultado sí tiene que trabajar a contracorriente. Alfaro tiene mucho que trabajar y tienen que superar sí o sí alguno de los 2 próximos, que Australia son 2 caras totalmente opuestas. Australia es una muy buena base defensiva, un bloque muy férreo, y Turquía es todo lo opuesto, un muy buen ataque, muy explosivo, similar al de Estados Unidos, y hasta diría que mejor. Entonces tienen que saber el cómo jugarla a estas 2 selecciones con 2 estilos muy opuestos, muy distintos, porque hoy claramente Estados Unidos no le supieron jugar. Y es que no solo dejó de hacer las cosas bien Paraguay, sino que Estados Unidos salió totalmente inspirado, salió como la Brasil del 70, jugaron bastante bien. Y es que literalmente estuvieron perfectos. Yo los califico con un 10. No se esperaba esta parte de Estados Unidos. Superaron cualquier expectativa, y eso que las expectativas estaban altas por toda esta narrativa que tiene claramente Estados Unidos, y que su afición le exige más de lo que probablemente está en el rango de la realidad. Hoy lo superaron, y es que hasta se dieron el lujo, Pochettino se dio el lujo de sacar a Pulisic al medio tiempo. No tuvo nada, no tuvo ninguna molestia, simplemente es precaución. En un partido que vas ganando 3-0, sacas a tu figura, y es que uno nunca sabe si se te va a lesionar luego a los 5 minutos. Puede ser algo exagerado, sí, pero entendible, y le salió bien a Pochettino, porque al final, en el segundo tiempo, no solo sí, Paraguay quiere reaccionar, anotó un gol, por ahí se veía que podía reaccionar de una mejor forma, pero Estados Unidos sale con esta dinámica y con esta mentalidad de manejar el resultado, de trabajarlo, no arriesgar a ninguna lesión, manejar el resultado, y al final salió con doble premio, con un golazo de Giovanni Reina, literalmente de 10, un partido de 10 para Estados Unidos, dominio absoluto a Paraguay. La calificación al partido, si bien es una goleada, si bien Estados Unidos solamente existió Estados Unidos en el primer tiempo, Paraguay apareció como hasta el 50. Es un partido muy entretenido, con mucho de qué hablar, mucho golazo, con mucho contenido, y es por eso que le pongo un 8. Si bien no es un juego parejo, no lo fue, claramente. Sí hubo mucha propuesta, claramente, de Estados Unidos, y se disfrutó. Fue un partido que no se esperaba, que hubo entretenimiento, hubo espectáculo. También la afición ayudó como para crear todo este ambiente de sorpresa, de júbilo. Y bueno, un 8 para el partido, yo pienso que está bien. Y ahora sí, nada más di mis destacados de Estados Unidos, y es que para dar los de Paraguay pues no doy ninguno. Para mí el estratega, claramente Pochettino, un 10. Y es que si así lo planeó, es que literalmente es que fue perfecto. Desde el inicio, por cómo salió el equipo, con los hombres que salió, y es que Sergiño Dest como volante, como extremo, ahí a la ofensiva lo hizo bastante bien. Fue una de las piezas más desequilibrantes que tuvo Estados Unidos, y hasta el control durante prácticamente todo el partido. Obviamente el dominio que tuvieron en el primer tiempo, pero justamente el saber controlar a tu rival con esta ventaja no es fácil, obviamente sin sobreexigirte, y lo hicieron de una forma prácticamente perfecta. Ganaron 4-1 en su casa en el debut mundialista. Poco más se le puede exigir a Pochettino, un partido de 10. El mejor para mí, al menos en campo, Balogun, yo le pongo un 9. El primer doblete en este mundial. Y es que sí hubo varios que pudieron estar aquí en la categoría de mejor,
pero es que él lo definió y su segundo gol simplemente es lo que vale todo. El que él esté aquí como el jugador más valioso fue un gol prácticamente a lo FIFA, recorte y bueno, ahí medio gana el rebote en la barrida de Alderete, recorte y define de zurda, que ni siquiera es zurdo, en toda la escuadra la puso, un enorme juego de Balogun, la figura al menos al ataque de Estados Unidos. Y es que al menos si no lo hubieran sacado tan pronto, Christian Pulisic claramente pudo estar aquí, y es que se comió a Cáceres en cualquier faceta, en cualquier jugada se lo come, y acá Pulisic dio rastros de su prime. Realmente se vio una gran cara del gran Capitán América, del gran LeBron James del soccer, pero pues bueno, hablando más de Balogun, que es el que pongo aquí como el mejor, hizo ver como centrales malos tanto a Gómez como a Alderete, y son totalmente lo opuesto a eso. Son dos centrales de cepa, aguerridos, férreos, que luchan todas, y acá lucharon todas, pero se vieron mal, se vieron lentos contra Balogun y en general contra la ofensiva estadounidense, y es muy raro verlos así. Literalmente son la base, el sostén defensivo de Paraguay, y si ellos están mal, claramente la defensiva iba a estar mal, y es por eso que se derrumbó todo. Y justamente hablando de derrumbe, el peor, claramente Paraguay, le doy un 0, y es que es completamente inexplicable lo que sucedió, irreconocibles, humillados, superados. Alfaro tiene mucho que trabajar de aquí en adelante, y es que nada más que agregar, Paraguay se vio horrible. Si acaso rescatar, el único rescatable, Mauricio, que es el que anota el gol y el que más lo intentó, pero de ahí en más, a ver, lo llegaron a intentar en el segundo tiempo, también en parte por lo que dejó de hacer Estados Unidos, pero no, ninguno se salva en un 4-1. Después de 16 años llegas a tu primer mundial, después de 16 años, y esta es la cara que le das a tu afición. Realmente muy triste, muy pobre el cuadro paraguayo, y bueno, un 0 totalmente justificado. Y acá la insignia, si bien se lo puedo dar a cualquier miembro de Estados Unidos, o sea, si nos vamos por partes, Freeman dio un muy buen juego, no lo ubicaba de esta forma y dio un gran nivel. Tanto Ring como Richards también dieron un gran nivel, tanto ofensivamente ganando varios cabezazos en el balón parado. Ring, al menos defensivamente hablando, dio también un muy buen juego. Y qué decir de Robinson, literalmente uno de los mejores, más completos en el campo de juego. Defendió bien y ofensivamente hizo una muy buena mancuerna con Pulisic, y el que estuviera en esa banda en turno ya para el segundo tiempo, realmente un juegazo de Robinson. Y si hubiera conectado al menos 2 de sus centros, ya estaríamos hablando de una goliza aún mayor. Enorme partido de él. Adams y McKennie también muy buenos, muy completos. Adams obviamente más en la creación, o al menos en la distribución desde el medio campo. McKennie muy bien en la creación, fue una de las piezas clave, esos puntos clave que se conectaron junto con Dest, con Pulisic, con Balogun, para armar todas esas primeras jugadas en el primer tiempo que a Paraguay lo agarraron por sorpresa, y McKennie fue una de las mentes detrás. Y Serginho Dest, ya lo decía, totalmente desequilibrante. Pulisic igual, uno de los mejores, si no es que el mejor para mí en la primera parte. Y Balogun, pues uno de los mejores, o el mejor en papel, el primer doblete de esta copa. Realmente Estados Unidos, por donde le veas, cualquier jugador puede ser insignia, pero yo se lo doy a Giovanni Reina. Y es que al momento de que anota su gol, tanto el festejo del equipo como el júbilo de la afición, es que genuinamente tienen un cariño hacia él verdadero, vaya. Se nota cuando una afición o cuando un equipo apoya o quiere a un jugador. En este caso le tocó a Gio Reina, y además de que su gol probablemente, fácilmente puede ser el gol del torneo hasta hoy, podría decir que hasta la afición estadounidense festejó más este gol que cualquier otro, y en parte es por el jugador que lo anota. Claramente se festeja que un jugador tan talentoso le vaya bien. Y acá pues es un jugador que ha batallado mucho con las lesiones, un jugador muy talentoso, pero que justamente esta parte de la lesión lo ha tenido muy encarcelado, por así decirlo. Muy positivo este golazo de Reina de 3 dedos, y muy merecido. Y la insignia para mí, al menos del cuadro estadounidense. Y pues bueno, aquí mi análisis del día 2, del primer partido del grupo B y del grupo D, de las inauguraciones que faltaban. Ya fue la de México ayer, hoy fueron tanto la de Canadá como la de Estados Unidos. El ambiente en ambos estadios me gustó,
un poco más en Estados Unidos, la afición se hizo muy presente y además claramente con todas las celebridades ahí, pues hubo aún mayor aura en este partido. Pero bueno, dejando a un lado eso, fue un partido que claramente, fue un día que claramente rescata el partido de entre Estados Unidos y Paraguay. Muy entretenido, lleno de espectáculo y ojalá así sigan siendo los días. Al menos mañana promete mucho ese Brasil-Marruecos, ojalá cumpla con las expectativas. Y pues nada, justamente mañana nos vemos con el resumen y análisis del día 3. Y pues nada, cualquier comentario acá me lo dejan en la caja de comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse, hypenlo y que viva el mundial, que viva el fútbol. Chao.